definitivamente tú cuidas de nosotros. Bendecimos, Señor, a todos los que están conectados, a los que se van a conectar, a los que van a oír en diferido. Y, Señor, creemos que esta palabra va a marcar vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta palabra, que no puede volver vacía, haga el efecto para lo que es enviada. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 16 al 18. Y dice la palabra del Señor así: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, vengo meditando en esta palabra porque yo quiero saber a quién en esta vida no le pasan cosas malas. Quiero saber quién no sufre, quiero saber a quién no le pasan situaciones adversas. Quiero saber quién no se ha sentido traicionado, quién no se ha decepcionado, quién no le han hecho una mala jugada, a quien no han abandonado en algún momento cuando más necesitaba la ayuda. Así que, bueno, definitivamente esta es una palabra que es para todos nosotros, porque todos los días tenemos adversidades. Mire, no importa si nos consagramos a Dios o si sencillamente la gente le da la espalda a Dios, no importa. Todos los seres humanos sufren, todos. Y bueno, depende de nosotros cómo actuemos ante la adversidad. Vamos a tener victoria o vamos a tener derrota. A mí me llama la atención que en ningún momento Dios nos ha prometido a nosotros que somos intocables. En ningún momento. Lo que Él sí nos promete es que nada de lo que haga el enemigo nos puede dañar. Eso sí, nos lo promete nuestro Salvador. Que Satanás siempre va a tratar de afectar nuestras vidas, de destruirnos, de acabar con nosotros prematuramente, es más, que no cumplamos propósito. Y Satanás tiene sus secuaces para apagarnos el gozo, para borrarnos la sonrisa, para hacer cosas que te sientas tan decepcionado, tan triste, tan frustrado, tan amargado, que ni siquiera tengas ganas de seguir. Pero el consejo de hoy nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿cuál es la función de un escudo? Bueno, evitar, ¿verdad?, que el enemigo nos alcance. Es algo que se va a interponer entre nosotros y nuestro adversario, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, el primer escudo de nosotros es nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial, que Él promete que Él es escudo alrededor de nosotros. Pero dice que tomemos el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿qué es un dardo? Bueno, un dardo es un arma arrojadiza, semejante a una lanza pequeña y delgada, ¿verdad? En la antigüedad, esta arma se utilizaba con fuego para atacar al contrincante, desorientarlo, quemar sus posesiones. También tenía el propósito de producir temor y desviar a los soldados de su ruta. Ahora, los dardos espirituales pueden ser falta de fe, una persona que se vuelve negativa, que no ve salida a su situación, no la ve. Y yo recuerdo que hay situaciones que me han pasado en la vida en las que
definitivamente uno no encuentra la salida. Pero mientras tú no la encuentras, Dios tiene cientos de salidas para sacarte del lugar donde estás. Y te tengo buenas noticias. El día está próximo para que salgas de esa situación que te ha tenido atrapado en el desánimo, en la depresión, en el temor, en la inseguridad, en la confusión, en la desesperación, en la pérdida de visión, en la desconfianza, en la derrota. A veces la gente se apartan de todo porque no quiere ni oír a nadie, ni que nadie les pregunte sobre su problema. Se vuelven tan negativos, tan negativos, tan negativos, que le toman una foto y no pueden sacar la foto a la luz porque solamente está el negativo y no se puede realmente proyectar aquella foto con todos sus colores, todas sus matices. Yo recuerdo una situación que me vino aquí en República Dominicana. Me dieron un vehículo para trabajar y me dieron la inicial para que yo sacara el vehículo y yo pagara las mensualidades. Pero resulta ser que, bueno, esto no fue algo que dio los frutos que se esperaba que diera el vehículo. Así que se volvió una situación cuesta arriba. Hay veces no tenía la fluidez económica para cumplir los compromisos con este vehículo. Y llegó un momento que con la situación de la pandemia se me atrasaron varios giros y yo comencé a buscar salidas por todos lados, a ver quién me prestaba, cómo salía la situación. Y un día, literalmente, así como se lo estoy contando, vi a Dios así como que de brazos cruzados. Ok, sigue buscando a ver quién te ayuda, que yo estoy aquí de adorno, estoy aquí simplemente esperando a ver cuándo me vas a invocar. Y yo le dije, Señor, ¿pero qué me pasó? ¿Por qué estoy buscando la ayuda en otras personas? Si mi salida tiene que ser tú. Y le pedí, Señor, socórreme. Y de inmediato aquel pensamiento cruzó mi mente, me entró una llamada, alguien me planteó algo que me favorecería y definitivamente salimos de aquella situación. ¿Sabes? El peor error que puede, la peor decisión que puede tomar una persona es no buscar la salida en Dios cuando está en problemas. Cuando yo le doy gracias a Dios de verdad por los problemas, siempre se lo decía a la gente que me llamaba cuando teníamos el programa radial, me decían, pastora, la estoy contactando porque tengo un problema muy grande. Yo le decía, gloria a Dios por tu problema. ¿Cómo? ¿Usted le va a dar gloria a Dios por mi problema? Sí, si no hubiese sido por eso, no hubieses llamado, no hubieses buscado la salida en Dios. Y es que Dios tiene la salida para toda situación. No hay una situación en que Dios te diga, para ver, oye, no hay, sí, es verdad que en ese territorio no tengo chance. No, Él tiene la salida para todo. Entonces, dice que tomemos el escudo de la fe. Ahora, ¿cómo funcionaba ese escudo? Ese escudo, que era de cuero, lo tenían que sumergir en agua. Agua es tipología de palabra de Dios. Así que cuando lo sumergían en agua y lo sacaban, al estar tan húmedo, llegaban los dardos y aunque golpeaban el escudo como flechas, se podían encajar en él, no podían prenderlo en candela porque estaba húmedo del agua. Así es la palabra de Dios. El enemigo siempre nos va a bombardear. Mire, hermano, el territorio de pelea de nosotros es aquí. Siempre el enemigo nos va a estar diciendo que no se va a lograr, que la situación no va a cambiar, que Dios no puede hacer nada, que Dios está muy ocupado y no le interesa tu problema, que Él, bueno, imagínate, tanta gente pidiéndole para también resolverte a ti, te busca, te pone a que tú busques soluciones en otras cosas, soluciones que para ti quizás son las viables, pero que no es la solución de Dios para tu vida. Ahora dice, y tomad el yelmo de la salvación. Ahora, yo me pregunto,
¿Y qué tiene que ver la salvación con la fe? Bueno, tiene que ver mucho. Primero, porque somos salvos por fe. Pero segundo, es que cuando tú te sientes perdonado, cuando tú sabes que ya tú le entregaste tu vida a Cristo. Señor, aquí estoy, mire, con todos mis defectos, con todas mis imperfecciones, con todos mis errores, aquí estoy. Necesito que cambie mi vida. Entonces, por haberte entregado a Él se va a hacer responsable no solo de tu eternidad, sino de las situaciones temporales. De hecho, en el libro de Hebreos 4, 14 al 16, Osvaldo, ¿me ayuda? Hebreos, sí, 4, 16, 14, 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuche esto. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Jesucristo de manera personal se apropia de nuestras situaciones. Y dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Él sabe cuál es tu carencia. Él sabe lo difícil que es obedecer en la condición en la que estás. Él sabe lo difícil que es vencer al enemigo, porque recuerde que Él tuvo que encararse con el enemigo y Satanás se ensañó contra Él, sabiendo que Él venía por nosotros. Así que Él se desató a hacerle todas las maldades que pudo, más una a nuestro Señor. Y por supuesto, Cristo se defendió con tres cosas. Uno, orando. Orando, porque Él tenía que buscar el favor del Padre. El otro era con la palabra, ¿ok? Declarando la palabra. Satanás le venía y atacaba su vida y su mente con palabras negativas, y él sacaba del conocimiento que tenía la palabra apropiada para contrarrestar a las tinieblas. Y lo tercero, sujetándose a la voluntad de Dios. Mire, yo le digo sinceramente, la palabra nos manda a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios siempre va a ser oportuno en socorrerte. Él no va a llegar nunca tarde. Él siempre va a ser oportuno. ¿Por qué tenemos que ponernos el yelmo de la salvación? Porque cuando nosotros comprendemos que hemos sido perdonados y que hemos sido salvos en Cristo Jesús, entonces entendemos que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Así que no nos va a dar pena acercarnos al trono de la gracia para pedir cualquier favor, porque todo lo que tiene el Padre y todo lo que conquistó el Hijo nos pertenece. Pero lo otro es que si estás claro que ya no hay separación entre tú y Dios, porque Cristo derribó la pared intermedia entre nosotros y nuestro Padre Celestial, entonces sabes que de manera indefectible Él como Padre te va a socorrer. Y dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, pregunto, ¿cómo se gana una guerra contra un enemigo despiadado, inmisericordia, sucio,
engañador, que todo lo que hace es triquiñuela para enredarnos, para torcernos la vida, para herirnos. Yo recuerdo que una vez fuimos a un ayuno y yo vi a uno de los ministros que estaban ahí, que estábamos en ese ayuno, traspasado. Literalmente, yo lo vi desde aquí hasta su vientre y estaba abierto y veía detrás de él una multitud que lo estaba esperando. Pero el hombre estaba traspasado, porque así son las heridas que Satanás le hace a la gente. Él busca de traspasarnos, de quitarnos toda la fuerza, toda la energía con las cosas que él hace. Pero la espada que Dios nos ha concedido, que es su palabra, ella nos da el poder de contrarrestar lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Así que en este orden de ideas es bueno considerar lo siguiente. La peor decisión de un creyente consiste en no buscar socorro, tanto en la palabra de Dios como en la oración cuando está en angustia. Porque yo veo a la gente decir, con Dios por delante, no, con Dios por delante yo voy a salir, no, con Dios, en el nombre de Dios, pero tú lo estás buscando. Estás buscando palabra de vida que ya Dios habló y que tú te puedes apropiar de ella y con ella tú puedes contrarrestar las tinieblas. O solamente está diciendo, no, si Dios quiere yo salgo de esto, y no, con Dios por delante salgo de esta. Mire, lo más importante es que usted se apropie, pero para usted apropiarse tiene que estudiar la palabra, como dice el obispo Osvaldo Torres. Yo la mayor inversión de mi vida la he hecho en mi conocimiento, porque el conocimiento me va a dar la victoria en el día de la adversidad. Si una persona no conoce las promesas de Dios, ¿y cómo refuta el enemigo? Si ni siquiera sabe dónde está parado. ¿Cómo una persona tiene victoria si no busca la oración, la presencia de Dios en su dificultad? Mire, sin la ayuda de Dios no hay forma de vencer. Sin estas herramientas poderosas no hay forma de vencer. Por eso es que usted ve que tantas personas se suicidan. Por eso es que usted ve que gente con tanto dinero están vacíos. ¿Y por qué están vacíos? ¿Y por qué fracasan? Porque no tienen conocimiento de estas herramientas poderosas, y sin estas herramientas poderosas, miren, no importa si es cristiano o si no ha aceptado a Cristo, todos estamos en una guerra diaria y a todos nos quiere destruir Satanás. Pero solo los que tomamos el conocimiento podemos salir victoriosos de toda esta situación. Mire, hay versículos en la Biblia que lo pulverizan a uno definitivamente. Dice que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y yo me pongo a pensar, cuando usted lee el libro de Hebreos, capítulo 5, 7 al 9, Osvaldo, ayúdame. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que les obedecen. Oiga esto. Dios nos dice, mira, aquí están las herramientas que tú tienes que tener. La protección que tú tienes que tener para esa pela que vas a recibir en el mundo. Mientras estés en el mundo y vas a tener aflicción, en el mundo estás en una guerra que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, la tiniebla, huestes espirituales de maldad. Toma toda esta armadura, toma esas herramientas que te van a permitir resistir en el día malo y quedar en pie. Ahora, yo me pregunto, Arquelini Agüero se pregunta, ¿cómo es que este pasaje dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a
causa de su temor reverente. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué el creador de todas las cosas? ¿Por qué el extracto de la obediencia? ¿Por qué la esencia de la verdad? ¿Por qué esa persona que se determinó a ni siquiera decir una sola palabra de su propia voluntad, sino que él dijo que solo decía lo que el Padre le permitía que decía? ¿Por qué este sujeto tenía que estar todos los días de su carne ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas? Hace mucho tiempo Dios me dio un tema, y en ese tema descubrí por qué Cristo se iba y amanecía en la montaña, en el monte por allá orando. Las viviendas antes no son como las que conocemos nosotros hoy en día, sino que era una sola estructura, como decía, un cuarto grandote. No tenían ventana, no tenían sino una sola puerta, y resulta ser que el padre de familia acostaba todo cerca de la puerta, y el padre de familia estaba ahí pegado a la puerta, por si cualquier cosa le era el que respondía. Y él, para poder interceder de manera efectiva, se iba y amanecía en el monte clamando, para poder hacerlo con gran clamor. Un clamor es un grito de angustia, un grito a todo pulmón, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, Dios eterno. Y yo digo, ¿por qué él tuvo que pasar por esto? ¿Será que su padre no le importaba a su hijo? Claro, imagínate, su unigénito. Recuerde que nosotros somos adoptados, pero él, su unigénito, para poder ser librado de la muerte, de la destrucción que Satanás agendaba todos los días contra él, tenía él que estar ofreciendo ruego, súplica, con gran clamor y lágrimas. No era así, ay, papá, mira, tú sabes que mañana voy a predicarle a fulano, y así que pendiente ahí, ayúdame para que la gente me crea. No, con gran clamor y lágrimas, para tener éxito en su peregrinación, para tener éxito en su conquista, para poder ser efectivo y que la gente creyeran a su mensaje y se convirtieran a él, ofreciendo ruego, con gran clamor y súplicas, para que la agenda de Satanás no pudiera alcanzarlo. Y yo digo, si esto hicieron con el palo verde, con el palo verde, ¿qué esperamos nosotros que somos el palo seco? Al que lo podía librar de la muerte. ¿Qué significa eso? Que Satanás todos los días está agendando cómo va a matar tus sueños. Él todos los días está agendando cómo te va a destruir tu hogar, cómo va a destruir tus hijos, cómo va a destruir tu finanza, cómo va a destruir tus negocios, cómo va a destruir tus estudios. Pero ¿sabe qué nos libra? La oración. La confianza en que esa oración no solo va a ser oída, sino que va a ser respondida. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, es que hay gente que cuando por casualidad oran, es para agarrarse con Dios. Es para pelear con Dios. ¿Por qué tú permitiste esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo dice Malaquía. Malaquía, después de que habla de los diezmos, dice, vuestras palabras han sido violentas contra mí. Has dicho, por demás es servir a Dios. Veo que los impíos no solo pecan, sino que escapan y Dios no hace nada.
Pero Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire, definitivamente al que no le vuela la cabeza este versículo, no se lo vuela más nada. Si Cristo siempre fue obediente, si Cristo jamás se levantó contra el Padre y siempre estuvo sujeto, ¿por qué tuvo que padecer para aprender obediencia? ¿Y sabe qué? Él necesitaba demostrar cómo se vive la obediencia, porque él siempre vivió con Dios en eternidad, siendo alabado, adorado, los ángeles se rendían ante él, pero él no había tenido una oportunidad de demostrar que era ser obediente, hasta que él vino y tomó posesión de un cuerpo como el tuyo y como el mío. Sí. Y resulta ser que dice que cuando él padeció, aprendió lo que es obedecer a pesar del sufrimiento. Y dice que de esa manera él fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Así que si por todo eso pasó nuestro Salvador, no se crea que usted no va a pasar por eso. No se crea que usted es el único que no va a tocarlo ni un zancudo. Mire, todas nuestras luchas diarias nos llevan sencillamente a aceptar la voluntad de Dios y a convertirnos en personas maduras, obedientes, que aceptamos el señorío de nuestro Padre sobre nuestras vidas y a tener la confianza que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Dice la palabra que si nosotros tomamos esta postura, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el yelmo de la salvación, y perseveramos en ello, velando, cada vez que Satanás nos trae un pensamiento, ordenamos que ese pensamiento sea llevado cautivo en obediencia a Cristo. Cada vez que Satanás nos muestra que nos va a destruir, nosotros tenemos que creer que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Cada vez que Él nos dice, mira, esos hijos tuyos no sirven para nada, perdiste el tiempo en haber parido o engendrado a esos hijos, nosotros tenemos que creer que Dios es más que suficiente para liderar y enseñar a nuestros hijos. Y así como Él te alcanzó a ti y me alcanzó a mí, va a alcanzar a nuestros hijos. Porque ¿quiénes éramos nosotros? ¿Alguienes muy dóciles? No, Dios tuvo que atravesársenos en el camino un día para nosotros poder rendirnos, para nosotros poder seguirle. Bueno, lo mismo le va a pasar a tu descendencia, a tus hermanos, tu sobrino, tu cuñado, a tus hijos, a tus nietos. Es lo mismo. Solo tienes que perseverar creyendo y perseverar en tu batalla contra el enemigo, porque el enemigo no nos va a dar tregua. Él no nos va a dar tregua. Él continuamente, mientras usted está durmiendo, mientras usted se está duchando, mientras usted está viendo Instagram y está viendo las redes sociales, él está agendando cómo destruirnos. Pero si nosotros somos entendidos y ocupamos e invertimos nuestro tiempo en estas armas poderosas en Dios, entonces vamos a quedar en pie después de la reverenda batalla que tenemos a diario y que ninguno se escapa de ella. Lleve todo lo que lo angustia, todo lo que lo acongoja, llévelo a Dios en oración. Él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Llévesela a Dios. Explíqueselo como a un niño de 2 años. Como que si él no se ha enterado del problema que usted tiene. Mire, Señor, tengo este problema así, 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 con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi nieto, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con el jefe mío, con mis finanzas, con mi salud. Llévele todo a Dios y crea que Él te va a dar la victoria. Porque Cristo padeció
para que tú y yo tengamos victoria. Aprópiese de eso y pelee su batalla, porque nadie va a pelear por usted como usted. Hermano, y la cobertura, no, la cobertura tiene una cuota de responsabilidad de bajar nuestros milagros. Pero la pelea personal que tenemos todos los seres humanos, mire, eso es inevitable. Eso tiene que ser usted quien se pare con un carácter de guerrero a pelear hasta ver la victoria plena. Y siempre vamos a tener tiempo de batalla y tiempo de bonanza. Tiempo de batalla y tiempo de bonanza. Pero no va a haber bonanza si usted no pelea su batalla de la manera correcta. Los bendecimos. Osvaldo, me despide en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tenemos esta preciosa arma que es el escudo de la fe. Permite en el nombre de Jesús, Señor, que podamos utilizarla no solamente individualmente, sino como cuerpo de Cristo, y que podamos batallar en contra de todas las hechas de la tiniebla, no solamente de nuestra familia, sino de aquellas personas, Señor, que tú sabes bien que necesitan ser ministrados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por lo que tú nos has dado la sabiduría para utilizar esta arma en defensa propia y en defensa de otros, y permite en el nombre de Jesús que de manera eficaz podamos llevar adelante el trabajo que tenemos que hacer con esta arma. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los bendecimos. Bendiciones. La semana que viene tengo que predicar temprano en otra iglesia, así que la reunión aquí va a ser como a las 2:30, 1. De todo modo le estaré avisando. Los bendigo. Amén.